Muy buenos días a todos los que se conectan a través de Facebook. Estamos otra vez un domingo más transmitiendo y compartiendo la palabra del Señor. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y vamos en esta mañana a poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. El título del mensaje de esta mañana es ¿Estuviste en la fiesta? Y a medida que esté transcurriendo esta mañana vamos a estar desarrollando este tema tan importante también, como todos los temas que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Que en esta mañana el Señor nos esté hablando, que el Señor esté obrando en nuestras vidas, que el Señor se esté manifestando en cada uno de nosotros en esta mañana. Así que vamos a orar mientras más personas se conectan, mientras usted puede compartir eh, el mensaje con sus seres queridos, esta transmisión, con sus contactos, a través de los diferentes medios que podemos encontrar, como puede ser Facebook, como puede ser WhatsApp, como pueden ser todos los medios que tenemos a nuestra disposición. Oramos al Señor en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias, Jesús, porque podemos en esta mañana, Señor Jesucristo, una vez más compartir el mensaje de la palabra de Dios, Señor. En esta mañana queremos que tomes control, Señor, y autoridad, Señor Jesús, sobre este momento. Que tu Espíritu Santo esté ministrando, Señor Jesucristo, nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesucristo reprendemos, Señor, en esta mañana también toda potestad de las tinieblas, Señor, toda potestad, Señor, de los demonios, Dios mío, que quiera, Señor, perturbar, Señor, nuestras vidas, que quiera distraernos, Señor Jesús, que quiera desenfocarnos, Señor, de lo que es tu palabra, Señor. Mi Dios, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora, Señor, y queremos entregar todo en tus manos, Señor. Queremos que tú bendigas estos momentos, Señor. En el nombre de Jesucristo, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor Jesús. Y esperamos solamente en ti, esperamos solamente en tus promesas en esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Le doy la bienvenida nuevamente a usted que tal vez recién se está conectando y que en esta mañana juntos podamos compartir la palabra del Señor. Y como les decía al principio, este mensaje tiene como título ¿Estuviste en la fiesta? Y para eso vamos a ir a la lectura bíblica. Y en esta oportunidad está en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, a partir del versículo 43. Y primeramente vamos a leer en la versión Reina Valera 1960. Tiene como título Jesús sana al hijo de un noble. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle
y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Jesús había vuelto por segunda vez a Caná de Galilea, donde se había producido el primer milagro de Jesús, que había sido este de convertir el agua en vino. Tenemos el registro en el capítulo 2 también del Evangelio según San Juan, cómo esto se había producido de manera milagrosa, cómo el Señor ante allí su familia, sus discípulos, había hecho ese milagro y había devuelto la tranquilidad a esas bodas. Después, el Señor Jesús siguió su recorrido y había ocurrido algo muy importante. Una fiesta muy importante se había desarrollado para todo el pueblo judío y era la fiesta de la Pascua, donde, por supuesto, Jesús, como buen judío, había subido a esa fiesta. Y a esa fiesta también habían subido de Caná de Galilea. Y allí en esa fiesta habían visto al Señor Jesucristo realizar milagros, realizar maravillas, realizar prodigios allí, realizar grandes señales en esa fiesta. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo habían recibido de buena manera en Caná de Galilea. Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente en el capítulo 4, a partir del versículo 43, también dice lo mismo, dice, pasados los días Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien, porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. Ellos habían estado en la fiesta, como acá la Nueva Traducción Viviente en el capítulo 45 lo describe. Pero acá nos detalla algo más, que Jesús había sido recibido de buena manera en Caná de Galilea por lo siguiente, porque ellos habían visto las señales que Jesús había hecho durante la celebración de la Pascua. Había un motivo por el cual Jesús había sido bien recibido, y es que habían visto las señales que Jesús había hecho. Habían visto antes y después habían creído muchos de ellos. Sin embargo, esta fe que ellos demostraban tener en Jesús no era una fe sincera, ya que esta fe se basaba exclusivamente en las señales que Jesús había realizado. Por tanto, podemos concluir que ellos estaban siguiendo a Jesús por las señales que habían visto. Y en el versículo 48 de la Nueva Traducción Viviente dice algo aún más llamativo y más claro que refuerza este argumento que hoy les estoy presentando. Y dice el versículo 48, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Entonces Jesús se preguntó a sí mismo, ¿acaso nunca van a creer en mí? Se preguntó a sí mismo y les preguntó a ellos también. ¿Acaso nunca van a creer en mí
a menos que vean las señales milagrosas y maravillas? Yo creo que todos en alguna oportunidad hemos estado allí en una fiesta de Jesús. En alguna oportunidad hemos estado en una fiesta donde Jesús ha hecho milagros, donde ha hecho señales, donde el Señor ha estado obrando, donde el Señor se ha estado manifestando, donde Jesús se ha estado glorificando. Allí el Señor ha estado y nosotros también hemos estado. ¿Cuántos hoy en día no cuentan? ¿Cuántos hoy en día no manifiestan haber recibido un milagro del Señor? ¿Cuántos hoy en día no manifiestan haberse convertido al Señor después de que el Señor hiciera un gran milagro en sus vidas de sanidad, un gran milagro en su hogar, un gran milagro en su economía? ¿Cuántas veces el Señor realmente no ha hecho algo así en nuestras vidas? Y lo contamos una y otra vez, y una y otra vez lo hacemos saber, lo damos a conocer. Y vivimos nuestra fe basada en testimonios personales. Vivimos nuestra fe basada en señales. Vivimos nuestra fe basada en milagros. Vivimos nuestra fe basada en lo que el Señor puede hacer. Pero no vivimos nuestra fe basados en el amor hacia el Señor Jesucristo y hacia su palabra. Y por supuesto a la obediencia a su palabra. Esto es lo que sucedía en Caná de Galilea. Sin embargo, vemos a Jesús allí haciendo el milagro a este hijo de un funcionario, sanándolo el Señor, echando fuera la fiebre que había en él. Y de lo que quiero hablar en esta mañana y quiero hacer énfasis es en aquella fe, entre comillas, que debe ver primeramente para poder creer. Esa fe que debe ver constantemente para creer. Y por ejemplo, vamos a ver diferentes ejemplos. Y vamos a leer en Juan capítulo 20, versículo 24, que dice incredulidad de Tomás. Juan capítulo 20, versículo 24 dice: Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Acá vemos un ejemplo de Tomás, del discípulo del Señor, de uno de los discípulos del Señor. Y esta es la fe que tiene que ver primeramente el sacrificio para creer.
Vemos acá a Tomás con un deseo de creer, pero sin antes, ¿sí? Antes de creer, él tenía que ver las heridas, tenía que ver también allí las heridas, no solamente la herida de su costado, sino las heridas de sus manos, los clavos, las heridas de los clavos que habían traspasado las manos del Señor Jesucristo. Prácticamente tenía que ver el sacrificio antes de creer, Tomás. Y nosotros desarrollamos este tipo de fe también a veces, donde tenemos que ver el sacrificio antes. Tenemos que ver, ponemos a prueba, por ejemplo, ha pasado en muchas oportunidades donde siervos de Dios son llamados al ministerio y las personas cuestionan a esos siervos, a esas siervas de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia, porque ellos consideran que no tienen experiencia, porque no tienen, podemos decir, una trayectoria, porque no tienen logros, porque son jóvenes y se produce una lista de requisitos que muchos ponen y cuestionan. Porque a veces consideran que solamente las personas con experiencia, personas solamente con experiencia, deben tener derecho a servir al Señor en alguna función ministerial. Y están como Tomás, quieren ver el sacrificio, quieren ver los años, quieren ver el sudor, quieren ver todo. Sin embargo, el que llama es Dios. Dios llamó al rey David y él tenía muchos hermanos, más grandes, más experimentados que él. Sin embargo, Dios había pensado en el pastor de ovejas, en el más joven de la familia y por ende en el que menos trayectoria tenía. Pero aquí hay algo importante. Esa trayectoria que David tenía y que era corta comparada con la de sus hermanos, era una trayectoria muy efectiva, ya que él había cuidado efectivamente de sus ovejas, las había guardado de lobos, de leones, había luchado con leones, los había vencido, como describe más adelante el propio David. Entonces vemos allá esto. Y con Jesús debe haber sucedido también algo similar, ya que el ministerio de Jesús fue un ministerio muy corto, fue un ministerio de 3 años y medio apenas. Hoy muchos se jactan de tener 40, 50 años de ministerio, 30 años de ministerio, 35 años de ministerio. Sin embargo, el ministerio de Jesús fue un ministerio de 3 años y medio solamente. Y Tomás necesitaba ver las heridas de ese ministerio, necesitaba ver todo eso para creer. Sin embargo, Jesús lo desafía a tocar sus heridas, pero también le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta es la fe, entre comillas, que necesita ver el sacrificio para recién creer. Que no nos suceda a nosotros. Que cuando alguien, una persona, sea hombre o mujer, es llamada por Dios, no nos importe en realidad la edad, no nos importe cuántos años lleva esa persona en el Evangelio, sino que verdaderamente lo que nos importe es que esa persona es llamada por Dios y que la competencia viene de Dios.
Es cierto que para el liderazgo una persona no tiene que ser un neófito, que quiere decir un recién convertido. Creo que se entiende y eso, que entendemos bien eso. Pero tampoco podemos ponerle una serie de requisitos, de nuestros requisitos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Como otro requisito que puede ser que muchos establecen, es el requisito de que la persona tiene que ser sí o sí casada, porque debe ser una persona de experiencia en familia para ser llamada al ministerio. Nada más lejos de la realidad. Es un requisito que imponemos nosotros, pero que Dios en su palabra no lo impone. Nuestra competencia proviene de Dios. Que nuestra fe no sea de la que necesita ver el sacrificio para creer. En segundo lugar, otro ejemplo de una fe, vuelvo a repetir entre comillas, que necesita ver para creer, es en Marcos capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante, leemos, dice: Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús estaba en Nazaret, en su ciudad natal, y allí, como la Escritura dice, lo cuestionaban constantemente. Un poco relacionado con el punto anterior, decían: pero este no es el hijo del carpintero, este no es el hijo de María y José, y bueno, pero no está este entre nosotros, y cuestionaban a Jesús permanentemente. Y después vemos el resultado de todos estos cuestionamientos, y era que Jesús no pudo hacer ningún milagro. Y dice: salvo que sanó a unos pocos enfermos, imponiendo sobre ellos las manos. Aún los que estuvieron dispuestos a creer en Jesús, Jesús tuvo que imponer las manos para que ellos fueran sanados. Y este segundo ejemplo nos habla de la fe que tiene que ver que las cosas se hagan de una sola manera siempre por Dios para poder creer. Y en este caso vemos un ejemplo muy común que, si lo trasladamos a nuestros días, también nos podemos sentir identificados, y es la imposición de manos. Creemos que Dios solo puede obrar a través de la imposición de manos, citando este ejemplo. Por ejemplo, hermanos y hermanas, semana tras semana en diferentes iglesias, pasan adelante para que los siervos de Dios impongan sus manos sobre ellas. Se hace cualquier tipo de invitación y ellos pasan, sin tener en cuenta qué es lo que se está pidiendo, cuál es el tipo de invitación que se hace. Ellos pasan adelante, porque creen que Dios solo puede obrar de una sola manera, que es a través de la imposición de manos. Y así creían en Nazaret, para que
ellos pudieran creer, Jesús tenía que imponer sobre ellos las manos. Como al principio creía este funcionario, que Jesús debía descender a su casa y orar por su hijo. Él quería que se hiciera de esa manera, sin embargo, después él entiende y Jesús le dice, ve, tu hijo ya ha sanado. Y él comprobó que Jesús a la distancia lo había sanado. La fe que necesita ver que Dios haga las cosas de una sola manera para poder creer. Y más que la manera de Dios, termina siendo un propio deseo nuestro, a nuestra manera, que Dios lo haga a nuestra manera. Sin embargo, vemos en la palabra de Dios que Dios tiene diferentes formas de orar. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el mismo, pero tiene diferentes maneras de operar. Y no puedo pretender yo que el Espíritu Santo opere siempre de la misma manera. Esto es lo que creían en Nazaret. Y solamente de esa manera Jesús en su misericordia pudo hacer milagros. Y dice que estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Estaba asombrado el Señor. Vio la incredulidad de Tomás que citábamos anterior, también vio la incredulidad en Nazaret. Y un tercer ejemplo que también podemos citar en esto que hablamos de la fe que necesita ver para creer, podemos leer en Marcos capítulo 9, versículo 14, donde dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. En este tercer ejemplo hablamos de esa fe, entre comillas, que necesita ver que la ayuda humana no es suficiente para recién buscar la ayuda de Jesús. En este caso dice la palabra de Dios que este hombre trajo a su hijo a los discípulos del Señor Jesús, a los siervos de Dios. Y dice que no pudieron echar fuera el demonio. Entonces este hombre, al verse desesperado, fue a buscar directamente a Jesús. Y allí Jesús le preguntó qué es lo que había sucedido, por qué tanto alboroto. Y este hombre le contó que estaba sufriendo su hijo, que estaba atormentado, que estaba lunático, endemoniado, y que sus discípulos no habían podido echar fuera el demonio de la vida de ese muchacho. Entonces, acá Jesús otra vez reprocha la incredulidad de estos discípulos y pide que le traigan al muchacho. Vemos la incredulidad en los discípulos del Señor, pero también vemos la incredulidad en este hombre que fue a buscar a sus discípulos, a los discípulos del Señor, habiendo tenido la oportunidad de buscar directamente a Jesús.
Y eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede cuando, por ejemplo, tomamos por costumbre pedir apoyo en la oración. Y no está mal pedir apoyo en la oración, sino que sucede cuando esto se hace una norma y se toma como primera regla antes que orar directamente al Señor Jesucristo buscando una respuesta. Esta es la fe que primeramente necesita ver que la ayuda humana no es suficiente. Necesita ver agotadas las posibilidades de ayuda humana para recién buscar la ayuda de Dios, la ayuda del Señor Jesucristo. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Qué tipo de fe es la que practicamos? Es la fe que busca primeramente la ayuda humana y cuando se ven agotados los recursos humanos recién busca la ayuda de Dios. ¿Es ese tipo de fe la que nosotros llevamos a la práctica? ¿O buscamos primeramente la ayuda de Dios? Estos tres ejemplos que hemos citado nos hacen ver que esto de ver para creer es incredulidad. Aunque terminemos creyendo después en su misericordia, Dios nos puede nos puede permitir también ser bendecidos, es incredulidad. Y acá el problema es cuando hacemos de esto una práctica, cuando tenemos que ver para creer. A veces hasta una actividad de la iglesia no nos convence mucho. No la apoyamos, no nos interesamos por ella. Participamos solamente el día que se nos convoca y cuando vemos que Dios ha estado, que Dios se ha manifestado, recién creemos y recién nos movemos. Y muchas veces hacemos así de esto una costumbre. Muchas veces hacemos de esto así. O cuando la propuesta no es una propuesta que Dios me la ha dado a mí, mi apoyo es limitado a esa propuesta porque Dios no me la dio a mí. Entonces, son cosas que despiden olor a incredulidad. Eso también es incredulidad. Incredulidad no solamente es no creer directamente, no, incredulidad es aquel que pide ver para creer y que hace de eso una práctica. ¿Y por qué? Porque debemos entender que esto no es así, que es al revés, que debemos creer para ver. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, la definición de fe que la carta a los Hebreos nos da a conocer, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es convicción de lo que no vemos, a contrariedad de lo que muchas veces pensamos que hay que ver para creer. La fe es tener convicción de lo que no vemos. Pero prestemos atención a otra traducción, dice Hebreos 11, en la palabra de Dios para todos. Ahora bien, dice, fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Dice que fe también es la prueba, en otra traducción, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Prueba palpable, recuerda estos términos. Y en tercer lugar,
en la Nueva Traducción Viviente dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y si vemos el significado de evidencia, dice que la evidencia es la certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. ¿Ven cómo una de las traducciones nos habla de la evidencia? La Nueva Traducción Viviente dice que fe es esto, es la certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. Y la prueba es la razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. Entonces, la prueba es la razón, el argumento, instrumento u otro medio con lo que se pretende mostrar o demostrar la falsedad de algo. Entonces, en primer lugar, podemos ver que fe no es dudar, porque evidencia nos habla de no dudar, de algo de lo que no se puede dudar. Es la certeza clara y manifiesta de algo que no se puede dudar. Cuando dudamos, hay falta de fe. Y cuando dudamos constantemente, cuando hacemos de la duda una práctica, eso es incredulidad también. Y la prueba dice que es la razón o argumento o instrumento u otro medio que pretende probar la veracidad o falsedad de algo. Entonces, la fe también podemos añadir que sirve para probar la verdad o falsedad de algo. Entonces vemos acá, si vemos el concepto de fe, lo tomamos, podemos ver y analizarnos a nosotros mismos si en nosotros hay una fe verdadera o hay una fe falsa o una aparente fe. No podemos dudar, no podemos vivir dudando, no podemos vivir nuestra vida cristiana dudando siempre, constantemente dudando, cuestionando las cosas. Les leo acá algo interesante en Isaías capítulo 7, versículo 1, una situación que vivió el rey Acaz, desde el versículo 1 en adelante en la Nueva Traducción Viviente. Cuando Acaz, hijo de Jotam y nieto de Uzías, era rey de Judá, Resín, rey de Arán, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, salieron para atacar a Jerusalén. Sin embargo, no pudieron llevar a cabo su plan. A la corte real de Judá había la siguiente noticia. Arán se ha aliado con Israel. Sembran los árboles en medio de una tormenta. Entonces el Señor dijo a Isaías, toma a tu hijo Sear-Jasub y ve al encuentro del rey Acaz. Lo encontrarás al final del acueducto que conduce el agua al estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. Dile que deje de preocuparse, que no hay por qué temer a la ira feroz de esos dos tizones apagados, que son Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías. Es verdad que los reyes de Aram y de Israel han conspirado contra él. Y vamos a seguir en la palabra del Señor Jesucristo. Vamos a seguir un poco desarrollando, viendo todo esto. Y cuando vemos en la palabra de Dios al rey Acaz en esta situación,
Cuando lo vemos al rey Acaz en esta situación, dudando de la ayuda de Dios, él estaba buscando ayuda en el rey de Asiria. En los asirios estaba buscando él ayuda. Él buscaba ser ayudado por el rey de Asiria. Él estaba despreciando totalmente la ayuda de Dios. Estaba rechazando totalmente la ayuda de Dios. Entonces, cuando vemos en la palabra de Dios, Dios le da la seguridad al rey Acaz de lo que él tenía que hacer. Y dice Isaías 7:4. Y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, del hijo de Remalías. He acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios le había dicho a Acaz y le había prometido que estos reyes, tanto el rey de Siria como el rey de Israel, no iban a prevalecer contra Acaz. Eso es lo que el versículo 7 dice. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Y Dios le da evidencia y prueba de por qué sería así cuando vemos en el versículo 8, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Está hablando de Israel allá. Y la cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Entonces Dios desafía a Acaz que crea en que en su sentencia de que no iban a permanecer contra él, no iban a prevalecer, y que también en este caso, como vemos, tampoco iban a prevalecer, y había evidencia de eso. Dios le demuestra una evidencia total de que esto iba a ser así. Entonces vemos en la palabra de Dios que a pesar de esto, Acaz seguía dudando. ¿Y en qué lo vemos a esto? En que Acaz verdaderamente rechaza esa señal
que Dios le alienta a pedir. Dios le alienta a pedir señal a Acaz. Señal del cielo, de lo alto, o señal de lo profundo. Y es llamativo ver a Dios animando a Acaz a pedir señal. Pero ¿por qué lo anima a pedir señal? Porque Acaz no quería la ayuda de Dios, dudaba. Entonces Dios hace una excepción. Como Dios tiene autoridad aún sobre su propia palabra, Él hace una excepción y le dice, bueno, pide señal acá, pide señal del cielo o de lo profundo, de lo que sea, y verás que lo que digo es cierto. Pero Acaz, aparentando piedad, dice, no tentaré al Señor, no pediré señal, ni del cielo ni de lo profundo. Pero en realidad, la fe de Acaz era una fe falsa, no era una fe genuina, no era una fe verdadera, no era una fe sincera, la de el rey Acaz. Entonces vemos en la palabra de Dios, en este caso, que Dios muchas veces hace excepciones y nos puede dar señales que nosotros podemos interpretar como bendiciones. Pero sin embargo, esa señal que Dios nos puede dar, o el milagro, la bendición que Dios puede darnos, puede ser en respuesta a nuestra incredulidad o desobediencia. Entonces, medir nuestra espiritualidad por las bendiciones que recibimos no es un indicativo de que haya una fe sincera en nosotros. Y miren lo que dice cuando habla de pedir señal, Isaías 7:10 dice, más tarde el Señor le envió al rey Acaz el siguiente mensaje. Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos o tan profunda como el lugar de los muertos. Miren lo que Dios lo desafía a pedir a Acaz en respuesta a la duda, la falta de fe y prácticamente el rechazo que Acaz hacía de la ayuda de Dios. Ahora, cuando vemos en la palabra de Dios, tenemos que ver el para qué de toda esta situación. ¿Por qué es creer para ver y no ver para creer? ¿Por qué es peligroso ver antes de creer siempre? ¿Por qué? Les voy a leer algo y les voy a plantear diferentes situaciones de para qué Dios establece que debemos creer para ver y no ver para creer. Marcos 5, desde el versículo 13 dice, entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido, les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús
que se fuera y los dejara en paz. En primer lugar, allí podemos ver que Dios establece que debemos creer para ver y no siempre ver para creer, porque lo que podemos llegar a ver de Dios, la señal que podemos llegar a ver de parte de Dios, es una señal para lo cual no estamos preparados. Allá la gente, cuando vio al endemoniado de Gadarena, a este Gadareno, cuando lo vio en su juicio cabal, y vio también que los demonios habían sido expulsados a los cerdos y que los cerdos se habían precipitado allí en el lago, la multitud se espantó de esto y le pidió a Jesús que se fuera y que los dejara en paz. Nosotros a veces no somos conscientes de lo que pedimos. Pedimos ver señales de parte de Dios, pedimos ver milagros, pedimos ver esto, aquello, como señal, como prueba, como evidencia, podemos decir de que Dios está, de que Dios va a obrar. Pero podemos terminar sorprendidos con las señales de Dios y echando fuera a Jesús de nuestras vidas, echando fuera a Jesús de nuestra familia o echando fuera a Jesús de la iglesia. Esto es lo que puede suceder. Por eso es que Dios establece creer para ver. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso la fe habla de evidencia, de algo que no se puede dudar, que no admite duda. Por eso la fe habla de prueba, de un argumento que nos ayuda, un instrumento a demostrar la falsedad o la verdad de algo, algo confiable. La fe tiene que ser algo confiable. La fe no es algo que dependa de la vista, de lo que veamos. Y es peligroso esto porque podemos echar fuera a Jesús. Podemos expulsar a Jesús de nuestras vidas si lo que vemos del Señor, las señales que vemos de Jesús, no nos agradan, no provocan agrado en nuestras vidas. Debemos estar preparados para ver. Pedro no estaba preparado para ver la transfiguración, a tal punto que cuando vio a Jesús, Moisés y Elías, dijo: Señor, hagamos 3 enramadas en este lugar, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y tuvo que venir una voz desde el cielo. Tuvo que producirse algo que ellos no pudiesen ver y que solo pudiesen escuchar. Que dijese: este es mi Hijo amado, a él oíd. Porque la palabra de Dios es la evidencia más segura. Es la prueba palpable, como hemos leído en las traducciones. O como dice el mismo Pedro, hablando en el contexto de esa experiencia de la transfiguración, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra y que va aclarando las cosas. Entonces, en primer lugar, Dios establece que debemos creer para ver y no ver para creer, porque podemos terminar echando a Jesús de nuestras vidas, de nuestra familia, de la iglesia, de nuestra vida cotidiana. En segundo lugar, podemos leer en Números 13, 25, dice: después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cádiz, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés.
Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso, y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. En segundo lugar, el ver para creer produjo una catástrofe en el pueblo de Israel, ya que esos espías que envía Moisés a la tierra de Canaán es consecuencia de la incredulidad del pueblo. No es como los 2 espías que envía Josué después, que fue verdaderamente para explorar la tierra y que desembocó en que los israelitas tomaron la tierra prometida, sino que esto fue producto de la incredulidad del pueblo. Y fueron allí y 10 espías se desanimaron. Vieron la tierra. Dios les había dicho que la tomaran a la tierra, pero ellos quisieron ver antes la tierra. Y vieron los gigantes, vieron las murallas fortificadas, y para ojos humanos era imposible. Y a pesar de que Josué, de que Caleb decían, vamos a tomar la tierra, o como dice otra traducción, los vamos a comer como a pan, no hubo caso. El pueblo se desanimó y perdió esa generación la bendición más grande que Dios le había prometido para ese momento, que era la tierra de Canaán. Podemos perder bendiciones de Dios cuando hay duda en nuestro corazón y necesitamos ver para creer primero. Porque como pasó anteriormente allá con el Gadareno, acá pasó exactamente lo mismo. Dios les dijo que fueran y tomaran, pero ellos se desanimaron. Fueron, vieron, la analizaron a la tierra desde un punto de vista humano. Y así pasa cuando nosotros analizamos las cosas desde un punto de vista humano y no desde un punto de vista espiritual. Cuando no entendemos las cosas espirituales, viene el desánimo, viene el desaliento. Como con toda esta situación que se está viviendo en el mundo actual. Hay desánimo, desaliento, hay creyentes que están alimentados totalmente de noticias, embotados de noticias. La palabra de Dios ya no tiene lugar en sus vidas. Y están perdiendo muchas bendiciones. Y están a punto de perder la bendición más grande, que es el arrebatamiento de la iglesia, la venida del Señor Jesucristo. Podemos perder grandes bendiciones. Y Canaán representa el cielo, la tierra prometida de Dios, el reposo que Dios nos ha prometido.
Y en tercer lugar podemos ver en Deuteronomio 4:15, dice, pero tengan mucho cuidado. Ustedes no vieron una figura del Señor el día que les habló desde el medio del fuego en el monte Sinaí. Así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer, de animales de la tierra o de aves del cielo, de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Además, cuando miren hacia los cielos y vean el sol y la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, no caigan en la tentación de rendirles culto. El Señor su Dios se los dio a todos los pueblos de la tierra. Recuerden que el Señor su Dios los rescató de ese horno de fundir hierro que es Egipto, para convertirlos en su propio pueblo y en su posesión más preciada. Y eso es lo que ahora son. Sin embargo, el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes. Juró que yo no cruzaría el río Jordán para entrar en la buena tierra que el Señor su Dios les da como su preciada posesión. Ustedes cruzarán el Jordán para apoderarse de la tierra, pero yo no. En cambio, moriré aquí, al oriente del río. Así que asegúrense de no romper el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes. No se hagan ídolos de ninguna imagen, ni de ninguna forma, porque el Señor su Dios lo ha prohibido. El Señor su Dios es un fuego devorador. Él es Dios celoso. En tercer lugar, Dios no establece que veamos para que creamos, para protegernos de caer en la idolatría. Porque cuando adoptamos como una práctica el ver para creer, caemos en la idolatría, podemos caer en ella. Dios le dijo a Israel, ninguna figura mía viste en el Sinaí. Era un sonido, una voz de trueno, eran relámpagos, pero no había una figura de Dios. Entonces Dios no se mostró nunca. Porque, como dice la Biblia, a Dios nadie le ha visto jamás. Pero el unigénito Hijo, el Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. El ver para creer puede hacernos caer en la idolatría. Porque a veces pasa, como hemos leído, de que nos sorprendemos de mala manera de lo que vemos de parte de Dios. Pero a veces lo que vemos de parte de Dios nos obnubila, nos encandila, y queremos y hacemos de eso un ídolo. Podemos hacer un ídolo. No solamente podemos hacer un ídolo de una persona, sino también podemos hacer un ídolo de una estructura. Podemos hacer un ídolo de una denominación. Podemos hacer un ídolo de una forma de trabajo. Podemos hacer un ídolo de una actividad en especial. Como pasó con la serpiente de bronce, que Dios permitió que fuese levantada para que los israelitas que la vieran fueran sanados de las picaduras de la serpiente. Después, tiempo después, esa tuvo que ser destruida, ya que los israelitas dejaron de mirarla para pasar a adorarla. Entonces, el ver para creer nos puede llevar a la idolatría también. Debemos cuidar de no caer en la idolatría. La Biblia nos llama a huir de la idolatría, porque detrás de los ídolos se esconden demonios. Hebreos 11:13, ya vamos terminando, dice, todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos
y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómades aquí en este mundo. Y también Hebreos 11, pero en la palabra de Dios para todos, lo que leí anteriormente es la Nueva Traducción Viviente, dice: todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos en el futuro y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en la tierra. Fe no es ver siempre. Dice que todos estos hombres, muchos de estos que nombra Hebreos 11, murieron sin recibir lo prometido, viéndolo desde lejos, pero aceptándolo con gusto, dice, y aceptando lo que eran extranjeros, que eran peregrinos en la tierra. Podemos morir sin ver lo prometido. Podemos morir, el creyente puede morir siendo pobre en pobreza, sí, desde luego, pero un día será rico en el cielo, porque la Escritura dice: el que siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y eso es que habla de Jesús. Y un día reinaremos con el Señor Jesucristo. ¿Un creyente puede morir en la más extrema soledad? Sí, pero un día Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, dice la palabra de Dios. Estaremos en el cielo. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, alabando al Señor y con la compañía más grande que podemos llegar a gozar, que es la compañía de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la fe se ha deformado y se dice que debemos ver para creer. Hoy se habla de la confesión positiva: confiésalo con tu boca y lo tendrás. Y tantas cosas que vemos y que nos hablan. Y estos héroes de la fe, que podemos llamarle, muchos murieron. Murieron como mártires, comidos por leones. Murieron realmente de una manera que para el mundo sería una manera humillante. Sin embargo, ellos murieron, dice, viendo desde lejos y aceptándolo, dice. Aceptaron que eran inmigrantes, que eran peregrinos en este mundo. Más nuestra ciudadanía no está en este mundo, queridos hermanos, hermanas, está en el cielo, de donde esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Debemos cambiar, debemos dejar de vivir la fe que debe ver para creer y comenzar a creer para ver. Y vamos a ver acá, sí, pero esto no termina acá. Y si no recibimos lo prometido acá, sabemos que lo recibiremos un día en el cielo, porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y para comenzar una fe verdadera, querido amigo y amiga, debes creer en Jesús. Debes aceptarlo como tu Señor y como tu Salvador. Y te invito allí en tu hogar a ti que nunca has aceptado a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, que hagas un alto en el camino, si vas manejando, si estás en cualquier otra parte, haz un alto en el camino. Y te invito a que cierres tus ojos y que de todo corazón repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta mañana te pido perdón de todos mis pecados. Señor Jesucristo, te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Señor Jesucristo,
Acepto, Jesús, la vida que tú me das. Creo en ti, Señor, y sé que desde ahora en más, Señor, debido a que creo en ti, Señor Jesucristo, como consecuencia, veré, Señor, cosas de parte de ti para mi vida, Señor. Seré bendecido, y la bendición más grande que tú me das es la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por esta mañana. Y querido hermano, querida hermana, que nuestra fe sea una fe sincera, sea una fe sin duda. Que creamos de todo corazón en Jesús para poder ver. Así que damos gracias al Señor por esta mañana. Vamos terminando ya. Quien les habló, el pastor Hugo Ramírez, su servidor. Soy pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les desea las más ricas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que han estado conectados, y les pido que compartan esta transmisión si no la han compartido con sus seres queridos, con todos sus contactos, para que podamos difundir, podamos predicar la palabra del Señor Jesucristo. Y esta semana que hoy comienza, porque hoy es día domingo, es el primer día de la semana, también tendremos transmisiones, y la transmisión más próxima será el próximo jueves a las 21 horas con el estudio bíblico de la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga a todos, y damos gracias al Señor por todo esto. Y hasta la próxima.